Buenas tardes. Nada más una manita ahí que me confirman que me escuchan. Muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla de esta noche de parte de la Junta Administrativa de nuestra institución, de todo el personal docente administrativo del Colegio Diocesano. Antes que nada, pues darles a todos un agradecimiento por sacar un ratito de su tiempo. Yo sé que todos tenemos pues muchas ocupaciones para en esta tarde y parte de la noche escuchar alguna de la información y los consejos que nosotros queremos darle a cada uno de ustedes. También aprovechando la oportunidad que se nos presenta, agradecerles también por el trabajo y el apoyo que ustedes han venido desarrollando como padres de familia para el trabajo virtual que hemos venido desarrollando. Yo estoy muy complacido de los avances que tanto los estudiantes de preescolar como de primaria y secundaria han mostrado. Y todo ello sería imposible sin el apoyo, sin el esfuerzo de cada uno de ustedes como padres de familia. Entonces, de parte de nuestra institución, pues también hoy queremos darles pues un apoyo un poco diferente, también para atender un poco las necesidades que sabemos muchos de ustedes presentan. Vivimos una realidad convulsa en este tiempo, una realidad que nos ha sacado a todos y cada uno de nosotros de nuestra comodidad, de nuestra rutina, y esto sin lugar a dudas provoca en nosotros reacciones que a veces nos cuesta enfrentar. Entonces, aprovechando un poco, pues, los distintos departamentos que nuestra institución tiene, hoy hemos querido desarrollar con el Departamento de Orientación y el Departamento de Psicología una charla para ustedes. Entonces vamos a tener, Dios mediante, la exposición de la licenciada Melissa Saborío, que es parte de nuestro Departamento de Orientación. Ella va a iniciar con la charla. También estará con nosotros la licenciada Angie Mejías, que es parte del Departamento de Psicología y enfocada a la parte de primaria, y la máster Yohaidi Alvarado, que es la compañera que nos apoya en la parte de psicología en educación secundaria. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la licenciada Melissa Saborío para que inicie con la charla del día de hoy. Muchas gracias, don Felipe. Buenas noches, ¿cómo están? Pues sí, nosotros somos el equipo interdisciplinario del colegio y en esta noche vamos a abordar aspectos básicos, importantes y necesarios sobre el tema de la ansiedad. Sabemos que es un término que se maneja mucho en las conversaciones cotidianas, ¿verdad? Esperamos que sea de mucho provecho para su bienestar y el de sus familias. Sin más, vamos a dar inicio. ¿Qué es la ansiedad y cómo afrontarla? La ansiedad puede definirse como una sensación de angustia. Puede ser una gran inquietud, una intensa excitación, una inseguridad extrema, algo que nos provoca intranquilidad. En la mayoría de los casos se debe al ritmo de vida que estamos llevando, a las prisas, a que todo lo queremos tener de inmediato, a que queremos resolver las cosas lo más rápido posible y pues no necesariamente lo vamos logrando. ¿Por qué se produce? La ansiedad se genera como consecuencia de las dificultades que se nos presentan en el diario vivir y por la falta de recursos internos. Cuando hablamos de recursos internos, nos referimos a esas fortalezas, a los principios, a los valores que tiene cada persona y las habilidades emocionales que tenemos también para interrelacionarnos con las otras personas, para aceptar situaciones, para poder resolver o incluso para adaptarnos a los cambios que nos va presentando la vida. Muchos de los pensamientos que generamos y las creencias que tenemos con respecto a un punto de vista no son necesariamente
las correctas o las verdaderas. Muchas veces esos puntos de vista personales nos alejan de la realidad y de la búsqueda de soluciones. Pero también es cierto que hay variables biológicas y hereditarias, y ese es un punto importante. Con respecto a los episodios de ansiedad que se nos presentan, puede suceder que al enfrentarnos a ciertas situaciones se activen esas variables biológicas y hereditarias. Se dice que la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. ¿Por qué será que se dice que es un mecanismo defensivo? Es un sistema de alerta ante situaciones que se consideran amenazantes. Cuando yo percibo que algo está sucediendo o que algo está por suceder, se da en todas las personas. Hoy en día incluso se habla de edades, ¿verdad? Desde los niños pequeñitos hasta los adultos mayores. Es normal, es adaptativo, podría decirse, y podría funcionarnos para mejorar un rendimiento y una capacidad de anticipación y de respuesta. La función de la ansiedad es movilizar al organismo, es buscar una reacción, que reaccionemos a algo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y las amenazas, para que estos no se produzcan o minimizar las consecuencias. ¿Cuál podría ser una de las consecuencias de no controlar o de no lograr controlar la ansiedad? Podría hacerse o volverse una situación crónica y generar lo que se conoce ahora como un trastorno de ansiedad generalizada o un estado de angustia permanente. La gravedad de los trastornos de ansiedad se mide básicamente por dos parámetros. Podríamos primeramente analizar el grado de sufrimiento de esa persona. ¿Qué tanto está sufriendo la persona? Y como segundo parámetro, podríamos analizar qué tanto se incapacita esta persona cuando tiene estos episodios. Entonces, el primer parámetro sería sufrimiento de la persona y el segundo, la incapacitación que le generan para realizar las actividades habituales. Y es que en muchos casos no somos conscientes de qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? A veces son dolores de cabeza muy frecuentes o dolores de estómago o incluso se me quitó el hambre o me dieron mareos, ganas de vomitar y pienso que podría ser, no sé, lo asocio a un resfriado, tal vez, o cansancio, pero no estamos logrando identificar exactamente qué es lo que está pasando en nosotros. Entonces, es ahí donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en nosotros? Cuando hay ciertos signos, como la tensión muscular, desmayos, mareos, pulsaciones elevadas, irritabilidad, que son esos cambios repentinos de humor, ¿verdad? Que las emociones van a ser como una montaña rusa y ni yo mismo sé por qué me estoy comportando así. Más adelante la compañera va a profundizar en estos síntomas, porque es muy importante que nosotros aprendamos a identificar qué es lo que me pasa. ¿Será esto un episodio de ansiedad? ¿Será esto que estoy sintiendo una crisis? Y para dar paso a mi compañera, voy a dejarles una inquietante. ¿Es acaso que la solución a muchos problemas de ansiedad está en uno mismo? Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Como lo ha comentado la compañera, hemos sido, pues en este tiempo de pandemia, muchos víctimas y hemos experimentado diferentes sensaciones de ansiedad o sentimientos de ansiedad. Y como lo comentaron, tenemos que tener en cuenta que la ansiedad es una respuesta de nuestro cuerpo, tanto mental como física, ¿verdad? Esta respuesta se va a producir
en efecto de situaciones que nos van a presentar peligro o que nos representan alguna situación que nos ponen en alerta, ¿verdad? Pero es sumamente importante identificar qué es lo que a mí me produce la ansiedad o qué es lo que me hace sentirme un poco extraño, porque muchas veces no comprendemos del todo muy bien qué son estas sensaciones, ¿verdad? Y no solo en nosotros los adultos, lo podemos experimentar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros primos, con nuestros conocidos, ¿verdad? Tenemos que entender en cuenta que todo cambio genera cierta resistencia, ¿verdad? Y hemos estado en una serie de cambios hace más de 5 meses, ¿verdad? Que nos catapulta a diferentes estados emocionales. Sin embargo, la ansiedad es una de las más presentes en todo esto. Es por ello que yo he querido traerles un poco de un ejercicio que es sumamente importante. Y vamos a realizarlo como un tipo de autoexamen para conocernos, ¿verdad? Nosotros primeramente necesitamos identificar, antes de los síntomas, nosotros necesitamos identificar los eventos, reconocer qué es ese evento, reconocer qué es esa situación que me está exacerbando, ¿verdad? Si es que tengo algún problema a nivel laboral, que cuando tengo ese problema mis sensaciones se maximizan, o si esta situación de salir netamente a la calle, al trabajo o a algún centro de estudio, algún centro de compras me genera estados diferentes y que yo siento ciertas sensaciones distintas. Cuando identificamos este evento, también es importante reconocer la emoción que yo estoy sintiendo. ¿De acuerdo? Es importante a través de nuestra vida empezar a reconocer nuestras emociones. Todos los días experimentamos una serie de emociones, pero muchas veces en el trajín del día, ¿verdad? En la velocidad del trabajo, en la velocidad que nosotros tenemos en nuestras rutinas diarias, se nos escapa un poco este reconocimiento. Y nosotros tenemos que reconocer qué es lo que yo siento. Si cuando, por ejemplo, necesito ir al supermercado y me siento muy angustiado, ok, yo necesito ir al supermercado, pero estoy experimentando angustia. O cuando tengo algún evento pues estresante que me genera más ansiedad, puedo sentir enojo. Tenemos que aprender a identificar. Puede que algunas veces sintamos enojo, otras veces frustración, otras veces se nos exacerbe un poco más el llanto, ¿verdad? Se nos salen más las lágrimas, podemos sentirnos tristes o muy alegres, y dependiendo, ¿verdad? Aquí lo más importante es reconocer para yo poder posteriormente identificar la reacción que yo voy a tomar. Claramente, cuando conocemos un contexto o cuando conocemos una situación, podemos controlar de una mejor forma nuestras reacciones. Si yo identifico una situación que me genera mucho enojo, yo voy a controlar mi enojo, ¿verdad? Yo voy a controlar esa emoción de enojo. Entonces, es importante también en la ansiedad reconocer los eventos, las emociones y las reacciones que yo voy a tener. Porque en cuanto yo me identifico mejor, me manejo de una forma mucho mejor. Pero a través de la ansiedad, como lo comentó la compañera, pues en una parte anterior, existen diversos síntomas. Y los vamos a dividir en este momento en dos, tanto físicos como psicológicos o emocionales. Entendemos que los físicos pues eventualmente van a ser más visibles, ¿verdad? Los vamos a tener más a flor de piel, los vamos pues a tener de una forma más tangible. Y los psicológicos pues eventualmente son menos visibles. Algunos de estos síntomas en los físicos podemos mencionar el cansancio. Muchas veces sentimos un agotamiento externo. En algunas ocasiones podemos sentir tensión muscular, esa tensión en los hombros, la sobrecarga en la espalda. En otras ocasiones podemos sentir opresiones en el pecho, sudoraciones. En este momento hemos tenido
el conocimiento que el consumo de analgésicos se ha elevado muchísimo, tanto para tensiones musculares como para dolores de cabeza, lo cual son síntomas comunes que se presentan durante estados ansiosos. Cuando la ansiedad es un poco más grave, pues tendemos a presentar pitidos en el oído, malestares estomacales, ¿verdad? Podemos sentir sequedad de boca. Cuando algo nos genera esta sensación de nervios, esta sensación de angustia, se nos tiende a secar la boca, tendemos a sudorar, ¿verdad? Se nos empieza a temblar un poco el pulso porque es algo que nos genera un estado de alerta, que en realidad es lo que es la ansiedad. Recordemos que cuando nuestro cuerpo se estresa, libera adrenalina y esto es un compuesto químico que prepara a nuestro cuerpo a modo de huida o a modo de escapar de algo que nos va a hacer daño. Y como recordamos, la ansiedad es una respuesta defensiva de nuestro cuerpo. Por otra parte, tenemos los síntomas psicológicos, que es parte de lo que quiero que prestemos un poco más de atención. ¿Por qué? Porque los físicos los vemos, los psicológicos no los podemos ver. Pero en los psicológicos encontramos los pensamientos negativos. A veces nos tornamos un poco más negativos, a veces pensamos de una forma más trágica. Y en una parte más psicológica nosotros lo llamamos como pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque son pensamientos que realmente no tienen el mayor contexto de lo que nuestra mente o de lo que nosotros estamos creando. Posiblemente tengamos miedos constantes y que en ocasiones tienen poca justificación, ¿verdad? Constantemente miedo a la muerte, miedo a contagiarme o miedo a tener algún tipo de enfermedad. Un miedo excesivo a que a mis familiares les suceda algo, tanto malo, ¿verdad? Que es en este tema. Quedarme sin trabajo creo que ha sido uno de los síntomas o de los miedos más constantes que todos hemos tenido. Posiblemente nos irritemos más, que nos moleste, que nos hablen de ciertas cosas, que los problemas de casa nos exacerben un poquito más, ¿verdad? Que nos molesten ciertos compañeros de trabajo. Nos podemos volver inseguros también de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y no nos creemos lo suficientemente capaz para las cosas que regularmente hacíamos. También tenemos la desrealización. Esta es la impresión de lo que está sucediendo no es real. Y es una impresión magnificada, ¿verdad? Porque en este momento creo que todos, si el año pasado, en diciembre, nos hubieran hecho la pregunta o nos hubieran hecho el comentario de lo que estamos viviendo ahorita, nosotros hubiéramos creído que es completamente irreal, ¿verdad? Pero en el tema de la ansiedad, la desrealización es constante. Es un síntoma de no sentirnos encajados en nuestro día a día. Por eso es importante valorar estos síntomas si son muy graves, si son muy constantes y perduran durante bastante tiempo, si ocurren con mucha frecuencia, si es algo de todos los días, si aparecen en situaciones que no deberían ser preocupantes o estresantes, ¿verdad? Si nos impiden cosas que queremos hacer o que nos gustaba hacer idealmente. Y es por ello que tanto la ansiedad como la depresión y como otros síntomas y otros trastornos que nosotros podemos presentar a lo largo de nuestra vida es la importancia de la salud mental. Quiero que hoy en esta charla le demos un poquito más de importancia a la salud mental. ¿Por qué? Porque es nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar social, nuestro bienestar psicológico. Cuando nosotros estamos emocionalmente estables y cuando nuestra salud mental está bien atendida, funcionamos de una mejor forma. Recordemos que la salud mental nos puede llegar a afectar en la forma en cómo nos relacionamos, en cómo realizamos tareas básicas a través de nuestra vida. Recordemos que cuando no atendemos cierta parte de nuestra salud mental podemos llegar a somatizar. ¿Y qué es somatizar? Somatizar muchas veces es
síntomas emocionales que no tenemos esa capacidad de externarlos, de llegar hacia otra gente, de desahogarnos o de hacer catarsis, como lo mencionamos, como lo hablamos más psicológicamente, y los presentamos de un nivel más físico. Entonces estamos somatizando. Tal vez cuando estamos muy estresados y cuando estamos sumamente ansiosos, nos viene una crisis de gastritis y no comprendemos, bueno, nuestro cuerpo está somatizando en ese momento. Y quiero externarles parte de una imagen que quise tomar de la OEPS, que nos trae información bastante valiosa sobre la salud mental y el bienestar. Son la base de nuestra capacidad colectiva e individual. Si nosotros estamos bien, los demás están bien y parte de nuestra familia está bien. Tenemos que, cuando estamos bien emocionalmente, interactuamos de una forma más sana con las demás personas. Aprendemos a disfrutar de la vida, de tomar un desayuno, de tomar el café, de salir a caminar, de apreciar pues la lluvia que posiblemente a muchos les tocó hoy mojarse, ¿verdad? Logramos manifestar de una forma más sana nuestros sentimientos. Cuando estamos enojados, cuando nos sentimos muy felices, los expresamos de una forma sana. ¿Por qué? Porque estamos sanos. Pensamos de una forma pues más estructurada y no tenemos tantos pensamientos negativos o tantas ideas que nos alejan un poco de la realidad, y pues también estamos más en forma y más estructurados a nivel de nuestro trabajo, a nivel social y a nivel personal. Quiero que se lleven este mensaje el día de hoy, que así como muchas veces nos preocupamos por nuestro peso y por nuestra actividad física y vamos a los gimnasios y salimos a correr y hacemos diferentes ejercicios, que eso es súper bueno, no tenemos que olvidarnos del lado de la salud mental y de la importancia que esta tiene. Ahora nuestra compañera Yohaidi va a hablar bastante sobre las estrategias. Le cedo el paso a mi compañera. Quizás pienso que es prudente, perdón que interrumpa antes de que continúe la compañera Yohaidi. Acá en la parte de preguntas y respuestas que cada uno de ustedes tiene habilitada, tengo ya algunas preguntas de los papás que me parece bastante importante que las abarquemos. Aprovecho también la oportunidad para decirle a los que tal vez no se han dado cuenta que ustedes tienen habilitado un chat donde pueden hacernos sus preguntas. Nosotros acá, en la medida de nuestras posibilidades y que el tiempo lo permita, se las vamos a estar contestando. Si no, después encontraremos la forma, tal vez en nuevos talleres de abarcar todas esas inquietudes que ustedes puedan tener. También pueden dejarnos ahí sus sugerencias, porque nuestra idea es que este tipo de espacios poderlo seguir haciendo regularmente en apoyo a ustedes que obviamente son parte de nuestra razón de ser, y el apoyo que podamos brindarles, pues de fijo va a ayudarnos a mejorar el desempeño de cada uno de los muchachos. Entonces, tal vez tengo una pregunta aquí que por lo menos a mí me llama mucho la atención, y tal vez las compañeras me ayudan a contestar. Dice, ¿tener ganas de reír y luego llorar es un síntoma de ansiedad o es algo más serio? No sé, tal vez la compañera Yohaidi me ayuda a contestarla. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad estamos hablando de emociones contrarias. Yo creo que antes las compañeras hablaban un poco acerca de las emociones, que a veces podíamos estar irritables y a veces podemos estar lo que se llama eufóricos, ¿verdad? Entonces esos dos polos opuestos de emociones van a estar presentes dentro de los niveles de ansiedad y de estrés. Antes le comentaba yo a una compañera que a veces cuando los niveles de estrés, por ejemplo, en mi persona aparecen, yo comienzo a hacer bromas. Entonces, eso es un indicador de que a veces los niveles están creciendo. Entonces, es clave poder identificar esas emociones. Y sí es un indicador de que los niveles están creciendo, ¿verdad? Recordemos que las emociones tienen que estar en un equilibrio. Van a aparecer tanto positivas como negativas y son necesarias para nuestra vida. Pero cuando aparecen de manera muy marcada y fuerte, entonces ya hay que poner atención porque ya es una señal de alerta, ¿verdad?
Teníamos otra pregunta por acá que tal vez la compañera Angie me ayuda a responder. Dice, me imagino alguna mamá. Mi hija está en preescolar. ¿Cómo me doy cuenta si tiene ansiedad por el encierro? Claro, es una pregunta muy válida y es una pregunta que muchos de nuestros padres están viviendo en la actualidad. Bueno, es importante empezar a ver los comportamientos de la niña. Vamos a ver, van a haber comportamientos de que posiblemente estén un poco más alterados, en algunos niños tienden a comer un poco más, se pueden llegar a dar ciertas rabietas o ciertos comportamientos un poco más obsesivos hacia situaciones o aparatos electrónicos como se dan, ¿verdad? Entonces es sumamente importante como madre empezar, como madre y como padre, empezar a observar un poco los comportamientos de nuestros hijos, ¿verdad? Ahora no quiero adelantarme, ¿verdad? Pero ahora la compañera va a dar ciertas estrategias que nosotros podemos utilizar. La respiración, los ejercicios físicos, la importancia de una alimentación saludable, involucrar a nuestros niños en la elaboración de ciertos alimentos con todos los cuidados. ¿Por qué? Porque mantenemos su atención. Aparte que trabajamos en otras habilidades, los distraemos un poco de ciertas situaciones que nos generan ansiedad. Recordemos que cuando nosotros nos sentimos un poco nerviosos o como lo comentó la compañera, cuando ella tiene un nivel de estrés muy alto, empieza a hacer bromas, ¿verdad? Es una forma de su mecanismo de defensa de distraerla de lo que a ella le está afectando. Entonces, con nuestros chicos es sumamente importante mantenerles la atención, es sumamente importante buscar nuevas formas de interactuar y de mantener este vínculo familiar, que es lo más importante en este tiempo en el que ellos están pues muy encerrados en casa. Muy bien, entonces, bueno, quiero recordarles que tienen ahí habilitada su opción para hacer las preguntas y también pueden hacernos ahí las sugerencias de los temas que les gustaría que tocáramos en nuevas reuniones. Entonces, vamos a darle el paso a la compañera Yohaidi Alvarado para que ella continúe con la exposición de esta noche. Bueno, claro, es un tema muy interesante, entonces los invito a ustedes como padres de familia, porque este es un espacio para ustedes de que nos dejen sus comentarios o sus sugerencias de temas que son para ustedes. Entonces, con mucho cariño el colegio ha designado este espacio. Controlar la ansiedad, bueno, es una tarea importantísima de cada ser humano. Recordemos que la ansiedad y la depresión son las enfermedades del siglo y creo que en este momento a nivel mundial es algo que vamos a tener que aprender a manejar y creo que vamos a tener que aprender a manejar de mejor manera y si no empezar a buscar información de qué debemos hacer. ¿Qué podemos hacer frente a la ansiedad? Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer para poder reaccionar ante estos hechos. Todos los seres humanos utilizamos ciertas actividades o ciertos mecanismos o hacemos ciertas acciones para poder controlar y manejarnos en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque la ansiedad se dispara y aparece ahí el estrés y se asocia con algunos tal vez rasgos de nuestra personalidad y las situaciones pues cambiantes que estamos viviendo, situaciones económicas, problemas familiares, el mundo virtual, ¿verdad? Toda la parte que ha cambiado, ¿verdad? Porque ya no tenemos una interacción, ¿verdad? Entonces eso va a tener un cambio y ha tenido, ¿verdad? Una influencia a nivel psicológico y físico de nosotros, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Esas acciones que a veces nosotros utilizamos, algunas nos pueden perjudicar a largo plazo. Lo que pasa es que las utilizamos como una emergencia, ¿verdad? Entonces, utilizamos ciertas actividades para poder controlar y tapar un poquito, ¿verdad? Ese hueco de que se nos está haciendo más grande, ¿verdad? Entonces, en estos momentos de pandemia y ustedes en sus hogares pueden ver que tal vez estamos comiendo en exceso, han dejado de comer, hay consumo de algún fármaco, ¿verdad? Algún tipo de drogas, sean lícitas o ilícitas, ¿verdad? Que eso a muchos de los seres humanos les ayuda, les aliviana, ¿verdad? Recordemos que es una anestesia momentánea, pero no va a poder trabajar internamente, porque recordemos que la ansiedad, como decían mis compañeras anteriormente, tiene toda una raíz. Entonces tenemos que empezar a ver cuál es la raíz. Eso es nada más lo que está aflorando,
¿verdad? Es como el pico del iceberg, vemos lo que está arriba, pero no podemos ver lo que está abajo. En estos momentos también el trabajo en el exceso puede ser un medio de que nosotros nos tratemos de desconectar de tal vez en alguna situación en el hogar o alguna situación a nivel económico o el ejercicio también, ¿verdad? Entonces recordemos que las actividades en extremos también pueden afectarnos a nivel físico y emocional. Entonces es importante que logremos identificar eso. Cuando a veces la ansiedad llega a los topes, aparece de manera descontrolada y ahí cuesta manejarla un poco porque la dejamos llegar. Antes también Angie comentaba sobre la medicación que se utiliza, ¿verdad? Como un medio, un soporte, ¿verdad? Para los dolores de cabeza, para los síntomas estomacales, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos eso y es como ya me siento mejor, me tomé la pastilla y eso nos alivió, o ya me siento un poco peor, entonces busco que alguien también me medique algo más fuerte para poder revertir ese dolor. No, recordemos que los dolores son señales emocionales, o sea, realmente tenemos que investigar, ¿verdad? Y darnos una tarea y hacer toda una revisión exhaustiva de qué es lo que está sucediendo en nosotros. Entonces, estas son algunas de las acciones que nosotros utilizamos y que no son adecuadas, porque realmente nos va a afectar física y emocionalmente. Y cuando ya esto aflore, pues va a tornarse un poco más crónico y puede, de alguna manera, afectarnos más. ¿Por qué? Porque antes al inicio, Melissa comentaba de los trastornos que se pueden producir. Recordemos que si nosotros no aprendemos a manejar los niveles de ansiedad, esto se va a cronificar. Va a llegar un momento donde se nos descontrola y entonces aparecen ya los rasgos y los síntomas que van a generar diferentes trastornos específicos, aunado a tal vez un montón de situaciones emocionales. Esta noche, bueno, vamos a dar algunas pautas importantes que podemos hacer. Tal vez va a sonar un poco sencillo y puede ser como tal vez como una tarea para un hijo pequeño, pero en realidad estas tareas sencillas son importantísimas en la vida de todos nosotros. Antes hablábamos y en la pregunta hablaba sobre las emociones. Bueno, las emociones negativas van a aparecer, son parte de nuestra vida, enojo, tristeza, ¿verdad? Las emociones ahí son cambiantes, ¿verdad? Hay positivas y negativas y son un equilibrio. Lo que pasa es que cuando ya se permean el enojo y la tristeza, ahí ya vamos a empezar, ya eso es una alerta, ¿verdad? Una voz que nos está diciendo tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué podemos, por ejemplo, hacer para canalizar nuestras emociones de tristeza y enojo? Podemos empezar con la respiración, algo tan sencillo, ¿verdad? Que no necesitamos nada más de un espacio y tal vez un poquito de silencio. Ojalá que las personas que tengan un ambiente, ¿verdad? Ojalá cercano a la naturaleza, lo utilicen. Ahí vamos a empezar a trabajar con nosotros mismos. Recordemos que tenemos que autoconocernos y revisar qué está sucediendo. A veces ni siquiera reconocemos qué está pasando en mi organismo, ¿verdad? Entonces esto va a ser un buen medio para poder bajar un poco ese nivel de ansiedad y bajar ese enojo y esa tristeza y ver qué es lo que está sucediendo detrás de esa emoción. Las emociones siempre nos están indicando de que hay algo que yo tengo que solucionar, ¿verdad? Entonces empecemos a hacer esas respiraciones. Siempre es recomendable una en la mañana, una en la noche, ¿verdad? Podemos ver que podemos utilizar algunas fantasías dirigidas, alguna música, utilicemos todos los recursos que creo que tenemos, gracias a Dios, acceso diariamente, ¿verdad? Pensamientos negativos. Bueno, dentro de la ansiedad y algunos de los trastornos, ¿verdad? Del estado de ánimo va a ser una de los síntomas latentes, ¿verdad? Lamentablemente, cuando tenemos esos picos de ansiedad, solamente vemos lo negativo. Entonces, descubrir qué es lo que, si realmente ese pensamiento negativo tiene una fuerza, si realmente tiene un sustento, es real, o qué vamos a hacer con él. A veces simplemente aparecen y son pensamientos distorsionados que nada más nos vienen a afectar y se va multiplicando, ¿verdad? Se nos multiplican en la cabeza y ahí es donde nos atormenta, ¿verdad? Un medio importante para hacerlo es escribirlos, ¿verdad? Cuando a veces los escribimos y los sacamos de nuestra mente y lo trasladamos a otro contexto, entonces podemos descubrir si realmente eso tiene una afectación, si eso es real, si eso es producto de una imaginación, de una deducción. Entonces ahí vamos a empezar a trabajarlos. Y si realmente tiene un fundamento, ¿qué puedo hacer, ¿verdad? Con ese pensamiento que está ahí, porque los pensamientos negativos son automáticos.
Entonces, al aparecer un pensamiento automático, tengo que identificar la emoción y luego, pues, tiene que aparecer una respuesta racional, una respuesta positiva, ¿verdad? Otra de las cosas importantes y en estos momentos de cambio, ¿verdad? Que a todos nosotros como seres humanos nos ha afectado, algo crucial va a ser cambiar focos de atención. Creo que en estos espacios ha sido un momento de autoconocernos y hasta cambiar estilos de vida, cambiar cosas, hasta incorporar cosas que habíamos dejado de lado en el trajín que teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces podemos como familia y a nivel individual centrarnos tal vez en algunas actividades que habíamos dejado, en algo que yo quería aprender o aprender algo nuevo, ¿verdad? Hay muchísimas personas que yo admiro que se han vuelto creativas, ¿verdad? Creativas, bueno, pues también para solucionar sus necesidades, pero también eso va a crear una actitud positiva porque se conoce. Entonces, como familia y a nivel individual y de pareja también, ¿verdad? Que es un aspecto importantísimo a los padres que nos están escuchando. Hacer acciones, ¿verdad? Hacer actividades diferentes, cambiar focos. O sea, cambiar, ¿verdad? Porque a veces el mantenernos en un solo actividad, en una sola rutina, eso va a generar que se disparen más pensamientos negativos e irracionales y entonces se incrementa la ansiedad. Entonces, cuando variamos, cuando hacemos una serie de cosas, aunque sea una caminata, aunque sea vamos a hacer algo diferente, un juego, compramos un juego y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, hacer diferentes cosas y hasta cosas nuevas va a ser algo muy positivo, va a cambiar nuestra actitud y la actitud pues obviamente va a ser una gran fortaleza para enfrentarla, ¿verdad? En estos momentos de incertidumbre, bueno, todos vamos a tener hemos aprendido y hemos desarrollado habilidades, van a haber piquillos, tal vez nos vamos a caer en algunos momentos por X situaciones o tal vez se nos juntó muchas cosas, pero vamos a tener que aprender a vivir, ¿verdad? Hace unos días hablaba con una colega y ella me decía, hay que aprender a sobrevivir. Creo que en este momento vamos a aprender, vamos a desarrollar habilidades, si realmente nos lo proponemos, ¿verdad? Porque es un buen momento para poder centrarnos en nosotros mismos y desarrollar esas más habilidades como personas. ¿Por qué? Porque a veces tal vez la ansiedad ahí la manejábamos o la traíamos y la disimulábamos, pero en este momento va a salir con mayor fuerza, ¿verdad? Que es algo sumamente importante y de algo que se trabaja mucho con las personas que presentan altos niveles de ansiedad. Recordemos que la ansiedad es un exceso de futuro, entonces empezamos a pensar qué va a pasar en un mes, qué va a pasar el otro año, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a alimentar esos pensamientos, claro, colapsamos, ¿verdad? Entonces, uno de los principios básicos es ubicarnos en el presente, en el aquí y en el ahora. Hace unos días era que leía a un doctor en salud mental y él decía, viva lo que usted, el día a día, lo que usted se comió, lo que usted vio, lo que usted se rió. Entonces, en este momento vamos a centrarnos en lo que tenemos. Que hay cosas que tal vez dejamos de tener, pues sí, ¿verdad? También a veces eso es parte del aprendizaje y de la vida. Entonces, centrarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Entonces, cuando nos centramos en el aquí y en el ahora, no alimentamos tantos pensamientos o estar pensando en el pasado también. Entonces, esos son algunas de las acciones sencillas que podemos utilizar, que no necesitamos ningún recurso, pero que las podemos practicar todos los días, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de la ansiedad, es algo que todos los seres humanos tenemos que aprender a desarrollar. El ser humano, y antes Ángel lo mencionaba, la salud mental no es un tema del que estemos en esta pandemia, es un tema importantísimo. Realmente nosotros como seres humanos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Entonces, reflexionemos qué he hecho yo con mi cuerpo, qué he hecho yo con mi vida, cómo está mi relación. Hay muchos de los padres que se han comunicado con nosotros y nos han dicho, conozco a mi esposo, conozco a mi hijo, he visto otras cosas, qué importante, o sea, qué espacios tan importantes son estos, que dan tristeza porque nos dimos cuenta de cosas, pues sí, es parte de la dinámica, ¿verdad? Pero en este momento podemos centrarnos en el autocuidado. Hay una serie de cosas sencillas, realmente para manejar la ansiedad no hay una receta, y no hay una pastilla que vaya a quitar o a revertir todos los síntomas, pero sí hay un estilo de vida que yo como ser humano puedo empezar a incorporar,
¿verdad? Los pensamientos positivos, leamos textos edificantes. Lamentablemente, pues vamos a ver un montón de noticias y un montón de comentarios, de chat, de mensajes, pero realmente centrémonos en cosas realmente que nos edifiquen, que nos hagan crecer, ¿verdad? ¿En qué momento tan importante tal vez para trabajar la parte espiritual, que es un gran alimento? Si tenemos el espacio, hagámoslo, ¿verdad? El ejercicio va a ser importantísimo y el ejercicio lo vamos a llamar al movimiento. El ser humano, y ahora que estamos viviendo en este momento virtual, ¿verdad? Todas las personas tal vez en teletrabajo, los chicos en la casa, tratemos de movernos, hacer algunas actividades en las cuales incluyamos ese movimiento de alguna manera, con música, con algunas cosas en las que realmente nos tengamos que mover, ¿verdad? Porque realmente cuando ya nos volvemos sedentarios, pues entonces aparecen algunos ahí pensamientos negativos que nos pueden invadir. Masajes, hay que trabajar un poco la parte del cuerpo. Creo que el cuerpo de nosotros necesita mucho autocuidado y la ansiedad va a aparecer porque a veces nos descuidamos, nos enfocamos en los hijos, en el trabajo y a veces nos hemos descuidado a nosotros mismos. Recordemos que no podemos dar lo que no tenemos. Espacios de oración y reflexión, ¿verdad? Está totalmente estudiado que si nosotros dedicáramos 10 minutos diarios, o sea, con solo 10 minutos diarios de oración, reflexión, como ustedes lo quieran desarrollar, nosotros podríamos aprender a manejar y podríamos evitar un montón de enfermedades. Está totalmente científicamente corroborado, ¿verdad? Que si nosotros practicamos eso, podríamos disminuir un montón de apariciones de cáncer y otras enfermedades que nos podrían afectar. El recibir sol, ¿verdad? Tal vez va a sonar algo muy sencillo, pero nos da una gran vitamina y nos alimenta, ¿verdad? Entonces, a veces pasamos muy encerrados, saquemos a los chicos, es importante, ¿verdad? Ese contacto un poco, ojalá que tengamos ahí un espacio, si no, en el pequeño patio, en la acera con la que tengamos, salgamos, respiremos, recibamos ese sol, porque es algo que nosotros necesitamos. Ahora que yo les hablaba del aquí y el ahora, hay muchísimas cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Muchos de los planes a futuro tal vez quedaron postergados, pero sí podemos también recordar momentos agradables. Mientras que tengamos vida, podemos dar gracias de lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Entonces es un buen ejercicio. Bueno, recordar que yo viví esto, que estuvo esto, o que tal vez estoy viviendo algo, ¿verdad? Porque también eso va a ser parte importante. Entonces, todas estas actividades que les comentaba son pequeñas acciones, pero de gota en gota, ¿verdad? Podemos llenar un vasito y es un proceso, ¿verdad? Entonces, tratemos de incorporar por lo menos 3 o 4 estrategias de esas diariamente para que podamos aprender a controlar y a sobrellevar lo que es la ansiedad. Creo que por ahí alguna madre comentaba, no sé si eran los comentarios, que hablaba, por ejemplo, de la aromaterapia. Recordemos que todo lo que sea positivo y sano y que sea agradable para usted, usted lo puede realmente hacer, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso. Y para que usted pueda incorporar todo eso, tiene que autoconocerse. Cuando nos autoconozcamos, vamos a empezar a establecer una serie de actividades que me van a producir satisfacción. Entonces identifiquemos qué me gusta bailar, pues bailo. Si me gusta cantar, pues canto, ¿verdad? Si me gusta hacer manualidades, las hago. Hace unos días una compañera me decía, vea todo lo que he hecho, ¿verdad? Entonces, claro, se escuchaba muy feliz. ¿Por qué? Porque es algo que le ayuda a canalizar su ansiedad, a tal vez era un momento en que no lo había hecho anteriormente, entonces en este momento le produce mucha satisfacción. Entonces los invito, como padres de familia, como seres humanos, que siempre tenemos que aprender, ¿verdad? Así como aprenden los hijos en el colegio y en la escuela, recordemos que la vida es una escuela y yo creo que este momento de pandemia es un espacio que tal vez también Dios nos enseñe para poder reconocer muchas cosas en nosotros. A las personas que tal vez han tenido niveles de ansiedad un poquito disparados antes y que se ha combinado con esta pandemia, busquen, ¿verdad? Busquen también un sustento. Hay muchísimas personas y muchos profesionales que también les pueden acompañar en estos procesos. Entonces, también que ustedes lo tomen en consideración, porque el colegio siempre va a estar anuente a apoyarlos, tanto a nivel emocional también como a nivel espiritual.
¿verdad? Aquí les dejo una pequeña frase que por ahí estaba viendo. No podemos cambiar ninguna cosa a menos que la aceptemos. La condena no libera, oprime. Creo que esto es un buen momento para que aceptemos muchísimas cosas. Creo que a veces los espacios de reflexión, como ha sido este alto para muchas personas o para cada uno de nosotros en diferentes momentos, hay cosas que no las vamos a manejar, nosotros no controlamos nada, ¿verdad? Lo único que controla las cosas es Dios, pero muchas cosas si las aceptamos van a ser mejor para nosotros y realmente no van a aparecer tantos pensamientos negativos y vamos a dejar de sufrir, ¿verdad? Y en nuestros contextos familiares a veces hay que aceptar y hay que pensar y hay que tener fe de que las cosas pueden ir cambiando, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la inquietud y espero que haya sido un espacio de provecho para ustedes. Los invito para que nos dejen sus comentarios, si quieren hablar de otro tema o si quieren que mejoremos algo más, pues o les demos alguna información o algo en específico, pues estamos para servirles con muchísimo gusto. Muchas gracias, Yohairi. Tenemos por aquí todavía algunas preguntas que sería importante abarcar. Hay un padre de familia que dice, ¿la ansiedad se la transmitimos a nuestros hijos? ¿De qué forma lo podemos hacer? Ok, bueno, es una muy buena pregunta. La ansiedad, sí, la ansiedad es algo, vamos a ver, es algo como que se pega, ¿verdad? Es como la gripe, pero no es que se pega porque es el síntoma, sino porque nosotros canalizamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos altos niveles de ansiedad, recordemos que los vínculos que tenemos con los hijos son muy estrechos, ¿verdad? Entonces, todo el ambiente que se va a generar en el contexto va a disparar la ansiedad. La ansiedad está ahí, pero si nosotros no ayudamos a que baje en nosotros, tenemos que entender que nosotros mismos tenemos que bajarla primero. Tenemos que enseñar, ¿verdad? Tenemos que enseñar a ese niño y si no aprender los dos juntos, identificarle, decir, bueno, vamos a hacer esta labor, usted y yo. Mamá realmente se le está saliendo de las manos, papá se le está saliendo de las manos, pero vamos a hacer esta serie de tareas. Entonces, sí, la ansiedad va a estar muy conectada y entonces, claro que se disparan. Y ahí se van a combinar pues las conductas, ¿verdad? De los hijos y todo el ambiente, ¿verdad? Entonces eso se dispara y salen, tal vez la no mejor parte de nosotros mismos, ¿verdad? Es una muy buena pregunta, entonces es para empezar a hacer una serie de actividades que pueden buscar y atender de las que hemos dicho. Gracias, Yohairi. Tenemos otra por acá, bastante interesante, que dice, yo he visto un retroceso significativo en mi hija de 7 años. Desde que tuvimos que cambiar todo el estilo de vida, le da miedo ir a cualquier parte de la casa sola. Se pasa y tiene meses de dormir entre nosotros. Se ha vuelto muy dependiente, donde era ya una niña independiente. Ha estado presentando sonambulismo, etc. ¿Cómo manejarlo para poder ayudarle sin tener que medicarla? Claro, es una pregunta pues muy buena. Entendemos pues la preocupación como madre, ¿verdad? Y como padres de familia que mantienen en este momento. Si bien es cierto, yo lo mencioné que todo cambio genera mucha resistencia, ¿verdad? Y nos genera pues muchos miedos, muchas inseguridades y demás. Y si bien la ansiedad es parte de la cual vamos a tener que aprender a vivir, es importante que como papás empecemos a indagar un poco con nuestra niña. ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué eventos son los que ella percibe que le generan un poquito más de esa angustia, ¿verdad? De esas emociones. Claramente, si se mantienen estas conductas y si se mantienen estas situaciones, pues es necesario buscar una ayuda profesional de un psicólogo en el cual nos ayude a indagar un poquito. ¿Por qué? Porque no solo el miedo de estar en casa, sino qué es lo que ha generado ese miedo. Y trabajarlo con diferentes técnicas. Como padres podemos trabajar técnicas muy, muy sencillas.
algunos juegos, algunas interacciones, algunos ejercicios dentro del mismo hogar a la cual podamos ir perdiendo ese miedo que la menor presenta en ciertas situaciones de casa, ¿verdad? Claramente me imagino que cuando llega la noche, cuando llega la oscuridad, pues es algo que nos genera pues más susto, ¿verdad? Porque no sé qué me voy a encontrar. Entonces es enseñar a que detrás de esas cosas no van a encontrar pues situaciones que nos van a hacer daño, sino poder que ella logre identificar qué le hace daño y cómo lo puede manejar ella misma. Y pues de parte de nosotros, como lo comentó la compañera, estamos en toda la anuencia de poderles ayudar desde el colegio. Yo quisiera agregar algo al comentario de la compañera. Bueno, creo que es una madre de familia que está haciendo la consulta y ella nos da las características de lo que está manifestando la niña. Es muy importante que nosotros como padres o como los adultos responsables a cargo de los menores, ¿qué tipo de información se les está facilitando? ¿O qué tipo de conversaciones estamos llevando a cabo delante de ellos? O incluso cuando pensamos que ellos no nos están escuchando, a los chicos no se les va nada, ¿verdad? ¿Cuáles noticieros estoy poniendo o de dónde estoy sacando la información de las noticias? Puesto que ella menciona que fue a partir de la alerta de la cuarentena que ella ha visto estos cambios o estas conductas. Entonces, el temor que se puede generar o la incertidumbre en la cabecita, en la mente de un pequeño, no es igual a lo que nosotros podemos manejar, ¿verdad? Incluso hay términos que ellos no están entendiendo y que podrían significar para ellos algo catastrófico y que para nosotros quizá no nos hemos tomado el tiempo de explicarles de qué se trata esta noticia, de qué se trata esta situación, darles el espacio, abrir esos espacios para que conversemos. ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué te sientes así? Todo va a estar bien, pero también tienen que ver en nosotros, los adultos que estamos a cargo, tienen que ver actitudes positivas, porque así como se mencionó antes en otra consulta, lo que yo siento, lo que yo esté haciendo, lo voy a transmitir, ¿verdad? Y los chicos pequeños realmente copian conductas. ¿Cómo estoy yo enfrentando esta crisis, esta situación de pandemia? De manera que mi hijo, mi hija también esté manteniendo el control de sus emociones o se esté saliendo de ese control, ¿verdad? Entonces es manejar el tema de las emociones, cómo lo manifiesto. Pues sí tenemos derecho a sentir el temor, a sentir la angustia, a sentir la duda, ¿verdad? Porque incluso nosotros como adultos no sabemos exactamente qué va a pasar, ¿verdad? Pero entonces ahí entra el tema de la fe, de confiar en Dios, de que seamos positivos, que vamos a estar bien, que seamos responsables, ¿verdad? Que si estamos siendo responsables y nos estamos cuidando, pues entonces todo va a estar bien. Pero sí es importante de dónde estamos obteniendo nosotros la información de manera que llega a los chicos, a los pequeños, y que ellos dentro de su cabecita se están haciendo toda una situación de angustia porque incluso no están entendiendo, ¿verdad? Porque no están entendiendo la situación en realidad. Sí, tal vez, no sé, quería agregarle a los comentarios de las compañeras para esa mamá. Tal vez tome en consideración, digamos, identifique cuál es la emoción, si lo está asociando con la noche, ¿verdad? ¿Por qué lo está asociando ahí? Porque dice que no puede dormir sin ellos. Bueno, es parte de la seguridad. También podemos utilizar varias estrategias, ¿verdad? Asociarlo con una oración, asociarlo con un cuento, para que ella vaya fortaleciendo y vaya desarrollando también seguridad, porque este momento pues es angustiante y obviamente genera ansiedad, pero van a haber también otros hechos a lo largo de su vida que también le van a generar. Entonces, ir desarrollando habilidades con ella, actividades, cambiarlas, conversar, identificar emociones para poder trabajarlas con ella. Muy bien, gracias compañeras. Tenemos varios comentarios por aquí, algunos agradeciendo y bueno, para nosotros es un honor poderles servir.
Tengo otro por acá, chicas, que me parece interesante responder. Dice que la hija padece ataques de ansiedad. Ella es muy estricta con ella misma y además muy disciplinada, pero ella no recurre a las acciones inadecuadas que ustedes mencionaron. Últimamente ella no ordena sus cosas. Es como un abandono a su entorno en cuanto a orden en su habitación. No es, digamos, en el estudio. Me preocupa mucho porque ella era sumamente ordenada, pero esa es su manera de manifestar la ansiedad. Ojalá mencionen algún consejo para apoyarla y que supere esta etapa. Parece ser que le ha dado por descuidarse un poco en cuanto al orden y de sus cuartos y sus cosas, me imagino yo. Bueno, podría ser o es más bien la forma en la que ella está manifestando que algo le sucede, ¿verdad? Que interiormente algo ha cambiado. Este cambio de conducta, pues es el que nos lleva a buscar las soluciones o buscar una herramienta para trabajar con ella. Pues habrá que repetir, ¿verdad? Que es muy importante los espacios de conversación. Bueno, no sé si mencionaste la edad, qué edad tiene, ¿verdad? De manera que ella pueda identificar sus emociones o si la persona sabe específicamente qué es lo que está viviendo, por qué se revela contra esta conducta que parecía muy positiva, ¿verdad? Que ahora quisiera pues dejarla de lado. Pero sí pienso que los espacios de conversación, ¿verdad? Donde haya un espacio de confianza con padres e hijos, es esencial. También, Felipe, hablabas de un perfil perfeccionista, ¿verdad? Cuando tenemos este estilo de personalidad, ¿verdad? Algunos rasgos y características en algunos chicos, en estos momentos de crisis y los factores ambientales que no se pueden controlar, generan más ansiedad. Entonces, y si estamos hablando de un adolescente, no sé, podría ser, ¿verdad? Que infiero que podría ser eso, pues hay que trabajar mucho el que pueda encontrar actividades gratificantes, irla sacando poco a poco. Ahora usted me dice del desorden en su cuarto, ¿verdad? Recordemos que el cuarto en los adolescentes es un centro muy importante para ellos, entonces es la evidencia de que realmente me estoy sintiendo mal, ¿verdad? Y que todo, vamos a ver, el mundo cambió y que nadie lo está pudiendo controlar, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a sacarla poco a poco y trabajar sus pensamientos, sus emociones y irla sacando a nivel físico, porque la parte física es la primera que nos va a ayudar, va a ser un enlace para canalizar esos pensamientos tal vez irracionales que tiene la persona en ese momento. A modo de cierre, ¿verdad? Como aporte a la consulta de la madre, como lo indican las compañeras, cuando existen estas características un poco más estructuradas, ¿verdad? En nuestra vida, los cambios son más notorios. Y aquí quiero mencionar algo, y no solo para esta mamá, sino para todos los padres. Saquemos ese tiempo. Sé que muchos son padres sumamente comprometidos, padres sumamente interesados, pero también hay padres que están muy ocupados. Relacionémonos con nuestros chicos, empecemos a indagar qué tanto les gustan ciertas cosas y cuáles son las que le molestan. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo una chica que mantenía una estructura y pues bien, gracias a esa estructura nos está dando indicios de que algo por ahí no anda del todo bien, ¿verdad? Entonces establezcamos esas redes de apoyo con nuestros hijos, que ellos mantengan esa confianza con sus padres, que son los principales factores de apoyo que están ahí. Entonces, establecer esas rutinas, tal vez sentarnos en casa no sea como lo más habitual, ¿verdad? Como que haya un poquito más de resistencia para hablar, tal vez una salida a caminar, que aparte nos hace muy bien a nivel físico, nos libera un poco más a la hora de hablar. Entonces, entablar esas relaciones, esas cercanías y aún más con nuestros adolescentes, ¿verdad? Conocer cuáles son sus intereses, qué influencias están teniendo, qué están viendo, qué están escuchando. Es sumamente importante mantener este vínculo con los chicos. Muy bien, gracias, compañeras. Tengo una pregunta acá que tal vez hasta doña Liliana nos ayuda a contestar. Me dice una madre por acá que si
que si es posible que el colegio atienda a los padres de familia que presentan situaciones con sus hijos de ansiedad y este tipo de situaciones. Buenas noches y muchas gracias a los padres que se conectaron. Algunos están pidiéndome que se las mandemos la grabación porque no pudieron ingresar, hubo algún problemita. Claro que sí, nosotros tenemos el Departamento de Orientación y Psicología que estamos trabajando en forma virtual, nos podemos comunicar en forma virtual. Ustedes pueden llamar y les damos la cita para que las compañeras la atiendan tanto al estudiante como a ustedes, padres de familia. Este es un tema de nunca acabar. Lo que estamos viviendo en los hogares es increíble, porque antes la ansiedad era en la mañana, el corre, porque quién se mete al baño primero, quién se baña, quién desayuna primero, porque hay que dejar a las 7 del colegio, hay que entrar al banco o a la tienda a tal hora a trabajar a las 8. Ahora estamos todo el día en la casa y no estamos acostumbrados a estar todos juntos. Amén de que el papá trabaja, si la mamá trabaja está también con otra computadora, por allá está el hijo, por allá está el otro. Entonces ese ruido de las clases y todo eso también cansa mucho. Uno lo ve aquí, hay espacios que yo cada 40 minutos me levanto, por lo menos 10 minutos, para hacer una pausa activa, caminando, desbloquearme un poco de lo que estoy haciendo. Los papás deben hacer eso. Y en este momento el diálogo con los hijos es fundamental. El momento que vamos a comer, apaguen todo. El momento que vamos a almorzar, apaguen todo. Si no pueden, no tienen carro, bueno, salga a caminar 10, 15 minutos con ellos, vuelvan a ver el cielo, vean los celajes estas tardes, vean todo esto, comentemos qué está pasando, tratemos de no ver noticias, menos con los muy chiquitos. Ellos están muy asustados por todo lo que está pasando. Hay que decirles sí, pero en esto nada más es mascarilla y lávese las manos. No podemos hacer otra cosa. Y no exponerlos a ellos, pero con mucho gusto los departamentos de psicología y orientación estamos para ayudarles, los directores también, nada más llaman al colegio y agendamos la cita, lo mismo con el espacio con la doctora, ¿verdad? Que la tenemos también en el colegio trabajando. Gracias, doña Liliana. Tal vez recordarles un poco, reforzando lo que doña Liliana decía, que pueden llamar al colegio para sacar su cita. Inicialmente la idea es que podamos hacerlo por vía de Teams. Ya durante estos días hemos estado experimentando con algunos padres de familia, con reuniones, entonces las citas con los departamentos de orientación y psicología, pues inicialmente serían virtuales por medio de Teams y ya después, dependiendo de la opinión profesional de ellas, pues podría pasarse a un siguiente paso. Entonces un poco recordar los números de teléfono, que es el 2460-0256, la extensión 0 es la que estamos atendiendo para que puedan agendar la cita, ya sea con el departamento de psicología, con el departamento de orientación, o si alguno tuviese alguna necesidad, pues también con la doctora para que les atienda por acá. También recordarles que pueden contactarnos a nuestros correos. Nosotros los directores estamos en la mayor disposición también de servir como un canal para contactar, bueno, para atender cualquier duda, cualquier consulta, pero también para ayudarlos a contactar con este personal que les mencionaba. El correo de doña Liliana es dirección.académica.primaria@colegiodiocesano.cr y el mío es dirección.académica.secundaria@colegiodiocesano.cr. Agradecerles por el espacio que nos han brindado. Reiterarles que, a ver, si tienen algún tema de interés que ustedes quisieran que hablemos en una reunión como esta, pues que nos lo hagan saber, que vamos a estar en la mayor disposición de ayudarles. Y también agradecerles, como les decía al principio, un poco por todo el esfuerzo que han venido desarrollando ustedes en este tiempo y que ha servido pues, un apoyo invaluable para nosotros desde la parte educativa. No sé, doña Liliana, algunas palabras para terminar. Bueno, agradecerle mucho a todos los padres de familia, a los encargados de los muchachos y estudiantes de primaria que nos han apoyado, porque esto no es una tarea solo de profesores, es una tarea en equipo, de padres de familia, profesores, directores, personal administrativo, para poder salir adelante. Nunca habíamos pensado de estar en esta situación, pero
Dios sabrá por qué estamos en esto y queremos salir adelante. Y así como estamos saliendo este año, esperamos para el año 2021, ya que estamos en toda la planificación del curso lectivo, salir adelante. Pero esto tiene que ser de la mano de ustedes. Así es que yo les agradezco, y la parte administrativa les agradecemos, y los docentes. Les agradecemos mucho la confianza que ustedes han tenido de dejar en nuestras manos los estudiantes, y vamos cada día como un solo equipo de trabajo hacia adelante y trabajando de la mejor manera. Buenas noches y muchas gracias. Muy bien, entonces agradecer a las expositoras, agradecer a Angie, a Melissa, a Yohaidi, a doña Liliana, a la gente que nos ayudó desde la parte técnica en esta nueva experiencia. Esperamos que este espacio que hemos tenido hoy pues haya sido de provecho para cada uno de ustedes, y reiterarles que estamos ahí siempre abiertos a escuchar, reiterar un poco las palabras de doña Liliana, agradecerles también por la confianza que han depositado en nosotros. Créanme que cada día pues estamos trabajando para tratar de darles un mejor servicio de esta realidad. Pronto van a haber algunos cambios positivos de cositas que hemos estado valorando. Y entonces, sin más, agradecerles por el espacio y que pasen una linda noche. Hasta luego.